Bendiciones, hermanas. Realmente en esta tarde nuestro corazón siente la pérdida de la hermana Esther. Los que la conocíamos recordamos su delicadeza, el cariño que siempre nos daba cuando hablábamos con ella, su amor por los niños. Conforta nuestro corazón saber que ya descansa, que ya está con el Señor. Ahora nos queda orar por sus hijas para que puedan conocer al Señor. Y bueno, con esto de la pandemia, muchas cosas cambiaron en nuestra vida, pero no todo es negativo. La semana pasada en la reunión de mujeres dijeron, bueno, cuando nos volvamos a encontrar en forma presencial, y yo en ese momento pensaba dentro mío, pero yo no voy a poder estar, porque bueno, ese horario tengo que ir a buscar a mi hijo, pero ¿saben qué? Disfrutaba muchísimo poder estar reunidas ahí con las mujeres, muchas de mis amigas podían estar ahí y podía compartir la palabra de Dios, así que eso fue muy, muy positivo para mí. También como Alicia comentaba en la primera reunión que habíamos tenido, yo disfruto mi casa, decía, y bueno, sí, realmente Dios en estos momentos tan difíciles nos da la capacidad de disfrutar estos tiempos que estamos con nuestra familia, nuestro hijo, nuestro marido. Por ejemplo, Rudolf, muchos de los compañeros de trabajo ya quieren volver a la oficina porque dice que no se aguantan más estar en la casa. Y Rudolf era el distinto que decía, no, yo prefiero seguir trabajando remoto. Así que Dios como que revierte las cosas para que para nosotros redunden en algo positivo. Y bueno, quería contarles una historia que ustedes probablemente ya conozcan, que tiene que ver con nuestro trabajo que hacemos para el Señor, que estuvo trabajando en mi vida durante toda esta semana. Una vez, un dueño de una fábrica muy grande tuvo que parar un proceso de producción porque no le funcionaba una máquina. Entonces llamó a un ingeniero. El ingeniero vino, se sentó delante de la computadora, ¿sí? Miró, tocó unas teclas y dijo así, apagó la computadora, sacó un destornillador muy pequeñito como este, ¿sí? Apretó un tornillito, volvió a prender la computadora y funcionaba ya y pudo seguir el proceso de producción. Por supuesto, el dueño de la fábrica estaba súper contento de que podía seguir trabajando. Entonces le dijo, ¿cuánto es? 1.000 pesos. 1.000 pesos por apretar un tornillito, dice, no tiene sentido. Unos momentos que estuvo ahí trabajando. Bueno, le dice, páseme usted la factura bien detallado con todo lo que hizo para que yo le pueda pagar. A la mañana siguiente recibió la factura este dueño de la fábrica y cuando miró la factura dijo y firmó el cheque para pagarlo. ¿Qué decía la factura? Concepto: apretar un tornillo, 1 peso. Saber qué tornillo apretar, 999 pesos. Lo que hagamos para Dios, hermanos, tiene un valor incalculable, porque Dios nos da la capacidad, la sabiduría para saber qué tornillo apretar. No es sencillamente apretar un tornillo. Sabemos qué tornillo apretar porque Dios nos da esa capacidad. ¿Y saben qué? Esta palabra me lleva a ese versículo en 1 Corintios 15:58, que dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra. En los tiempos de las grandes reuniones, las confraternidades que nos reuníamos, había uno que estaba el coro unido, la banda, la orquesta, una reunión preciosa. Y cuando se levanta el pastor a predicar, un hermano sencillito va y le lleva un vaso de agua, ¿sí? Y el pastor le dice, ay hermano, era lo que necesitaba, tu trabajo en el Señor no es en vano. Y citó el versículo que en Mateo 25:40, que dice, de cierto os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, es como que ese hermano le llevó un vaso de agua al mismo Señor. ¿Sí? Qué hermoso, hermano. Fíjense que todo el trabajo que hacemos para el Señor, que viene del Señor, lo hacemos para el Señor y en el nombre del Señor. Pero por más que sea chiquitito, tiene que tener ciertas condiciones que nos dice Pablo en la carta a Colosenses. Los dos están, Colosenses capítulo 3. Uno está en el 17 y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Debemos reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y hacer todo en el nombre del Señor Jesús y dar gracias a Él. ¿Sí? Todo en el nombre del Señor Jesús. Y por otro lado, en segundo lugar, en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 3, pero unos versículos más adelante, dice 23, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Qué palabra, hermana. Lo que destaco es que debemos hacer las cosas para Dios, ¿sí? Para Jesús, no para los hombres, no porque el pastor me ve, porque el líder me ve, el líder me mandó. El trato de Dios es personal con cada uno de nosotros, y nosotros sabemos que cuando estamos haciendo eso tenemos que hacerlo en el nombre del Señor y para el Señor, no para los hombres, porque si no, nuestra tarea sí es en vano. No es en vano si la hacemos en el nombre del Señor y para el Señor. Y en estos tiempos de pandemia, quizás nuestro trabajo o lo que nos pida el Señor hacer nos va a sacar de nuestra zona de confort, ¿sí? Por ahí nos va a pedir tareas más sencillitas, como decir, bueno, tenés que apretar un tornillito, pero vamos a saber qué tornillito apretar, y todo eso va a abrir una infinidad de tareas que se pueden hacer en la iglesia. O por ahí va a ser una tarea totalmente compleja que nosotros no nos sentimos capacitados para hacerlo, pero el Señor nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Pero en ambos casos, sea sencillo o sea algo complicado, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor y para el Señor. Que Dios siga levantando hermanas fieles que puedan seguir transmitiendo la palabra de Dios aún en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Aunque estemos en nuestro hogar, Dios nos va a dar la sabiduría. Dios algo nos va a hablar. Si estamos cerquita de su corazón, vamos a escuchar qué tenemos que hacer. Y que, bueno, así como la hermana Esther, podamos todas ser fieles hasta el final. Un gran abrazo virtual, las amo mucho. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado
imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido